Crees que el cansancio que arrastras es normal, ¿verdad? Que la falta de voluntad es solo estrés moderno. Te equivocas. Lo que estás experimentando es una hemorragia energética. Tu cuerpo produce cada noche la sustancia más poderosa del universo, un combustible alquímico capaz de crear vida biológica o de forjar la inmortalidad misma. Pero cada día, el sistema te ordeña hasta dejarte seco. No quieren que sepas que eres una refinería de alta tecnología, porque te necesitan vacío, dócil y dormido. No estamos aquí para hablar de moralidad, ni de fe, ni de misticismo. Estamos hablando de química prohibida, de la enseñanza más polémica de Gurdjieff. Estamos hablando de la única llave real para escapar de la muerte absoluta. Existe una mentira fundamental que se ha repetido tantas veces a lo largo de los siglos que la humanidad entera la ha aceptado como una verdad absoluta. Es la creencia reconfortante de que el ser humano posee un alma inmortal por derecho de nacimiento, una esencia eterna que sobrevive automáticamente a la muerte del cuerpo físico sin importar cómo hayamos vivido. Nos dicen que somos seres de luz viviendo una experiencia humana y que al final del camino la trascendencia está garantizada para todos. Sin embargo, las enseñanzas de Gurdjieff sugieren una realidad mucho más fría, mecánica y aterradora. La inmortalidad no es un don gratuito, es una posibilidad, un lujo que debe ser pagado con una moneda muy específica. La naturaleza es despiadada en su eficiencia y no regala nada que no sea estrictamente necesario para la supervivencia de la especie. Nacemos con el potencial de adquirir un alma, pero la gran mayoría de las personas nacen, viven y mueren sin haber fabricado jamás ese vehículo de conciencia, disolviéndose en la nada al momento de su muerte biológica, como una semilla que nunca encontró la fuerza para germinar y simplemente se pudrió en la tierra. Para comprender esta idea de Gurdjieff, debemos dejar de lado el misticismo sentimental y observar la espiritualidad como lo que realmente es en su nivel más profundo, una cuestión de química y física de alta precisión. Si deseas construir una casa, necesitas ladrillos y cemento. La fe por sí sola no levantará los muros. De la misma manera, si deseas construir un cuerpo que pueda resistir la disolución de la muerte, necesitas una sustancia material específica. No estamos hablando de metáforas, sino de materia real, fina y volátil, que tu propio organismo debe producir, refinar y cristalizar. Dentro de la compleja maquinaria de tu cuerpo, se genera un combustible de potencia incalculable, una sustancia conocida en las tradiciones del cuarto camino como el hidrógeno C12. Esta es la materia prima del espíritu, el único elemento capaz de desafiar la gravedad biológica. El problema radica en que nadie nos ha entregado el manual de nuestra propia máquina. Vivimos ignorando que somos portadores de una refinería biológica diseñada para crear este oro alquímico, y como consecuencia, desperdiciamos este combustible sagrado todos los días. La sociedad moderna, con sus infinitas distracciones, sus excesos y su diseño orientado al consumo, parece estar estructurada para ordeñar esta energía de nosotros. Nos mantienen en un estado de letargo, haciéndonos creer que la fatiga, el vacío existencial y la falta de voluntad son condiciones normales de la vida adulta, cuando en realidad son los síntomas de un tanque de combustible que ha sido vaciado sistemáticamente. Eres una central eléctrica que alimenta todo menos a su propio dueño. La tragedia del hombre moderno es que muere de sed al lado de la fuente. Posee dentro de sí la capacidad de fabricar la sustancia de la inmortalidad, pero la quema en explosiones de emociones negativas, en ansiedades innecesarias y sobre todo en el mal uso de la función sexual. Para la naturaleza, tú solo eres un medio para un fin: la reproducción biológica. Una vez que has cumplido esa función, o que has pasado la edad de cumplirla, a la naturaleza deja de importarle tu destino individual. Si quieres algo más que ser abono para la tierra, debes ir en contra de la inercia de la naturaleza. Debes convertirte en un rebelde en el sentido más profundo de la palabra, y esa rebelión comienza por entender la economía de tus propias sustancias vitales. Pero para comprender por qué te están robando esta energía y cómo detener la fuga,
primero debes comprender que tu cuerpo no es lo que crees que es. Es una fábrica de 3 pisos diseñada con un propósito oculto que la ciencia convencional apenas comienza a sospechar. Antes de comenzar, te pido que nos dejes unas palmas arriba en los comentarios. Nos ayuda a combatir al algoritmo y es gratis. Volvamos al tema. Para entender cómo se produce el combustible de la inmortalidad, debemos observar el cuerpo humano despojado de toda vanidad y sentimentalismo. Imagina tu cuerpo no como una persona, sino como una fábrica química de alta tecnología, un complejo industrial diseñado para transformar materia bruta en energía fina. Esta fábrica tiene una estructura muy particular. Posee 3 pisos o niveles operativos y se alimenta de 3 tipos de materias primas totalmente distintas. Todo lo que eres, todo lo que sientes y todo lo que piensas es el resultado de cómo esta fábrica procesa esos 3 alimentos. La mayoría de la gente piensa que solo comemos por la boca, pero esa es una visión limitada que nos mantiene en la ignorancia. La realidad es que nos estamos alimentando constantemente por 3 vías diferentes, y cada una de ellas es vital para la producción del hidrógeno C12. El primer tipo de alimento es el que todos conocemos, los sólidos y los líquidos que ingerimos diariamente. Este es el combustible más denso y pesado, la materia bruta que entra en la planta baja de la fábrica. Cuando comes un pedazo de pan o bebes un vaso de agua, tu cuerpo inicia un proceso de transformación impresionante. No puedes introducir un sándwich directamente en tu cerebro para tener pensamientos, ni en tus músculos para tener fuerza. El cuerpo debe atacar esa materia densa, descomponerla, mezclarla con jugos gástricos y refinarla progresivamente. A través de una serie de etapas, lo que entró como materia inerte se transforma en sustancias cada vez más ligeras y potentes, pasando a formar parte de la sangre, los tejidos y los huesos. En la terminología de Gurdjieff, esta materia densa comienza con una vibración muy baja y pesada, pero a medida que el cuerpo la digiere, su vibración se eleva. Sin embargo, la comida física por sí sola no puede sostener la vida humana compleja. Solo provee la base estructural de la máquina. El segundo tipo de alimento es el aire que respiramos. Este entra en el segundo piso de la fábrica y es mucho más fino que la comida sólida. Podrías sobrevivir semanas sin comida, pero solo minutos sin aire, lo que demuestra que el aire es un combustible de octanaje superior. La función del aire en esta refinería humana es crucial. Actúa como un catalizador. Imagina un fuego que se está apagando. Si le echas tierra, lo ahogas, pero si le soplas aire, avivas la llama. Exactamente eso ocurre en tus pulmones y en tu sangre. El aire entra y se encuentra con las sustancias que provienen de la digestión de los alimentos sólidos. Al mezclarse, se produce una reacción química que refina aún más la energía. Las sustancias densas de la comida son elevadas a un nivel superior de vibración gracias al oxígeno. Este proceso es automático. Nacemos sabiendo respirar y digerir, y la fábrica opera día y noche refinando estas sustancias para mantenernos vivos y funcionales en el mundo físico. Pero existe un tercer alimento, uno que la ciencia materialista a menudo ignora o clasifica erróneamente, y es aquí donde se encuentra la clave de todo el misterio. El tercer alimento son las impresiones. Cada vez que abres los ojos y ves un paisaje, cada vez que escuchas una melodía, cada vez que sientes el frío en la piel o percibes un aroma, estás ingiriendo una impresión. El ser humano no puede sobrevivir sin impresiones. Si nos encerraran en una cámara de aislamiento sensorial absoluto, el cerebro comenzaría a alucinar y colapsar en poco tiempo, porque necesita este alimento tanto como el estómago necesita pan. Las impresiones son la materia más fina y de vibración más alta que entra en el organismo. Entran directamente al tercer piso de la fábrica, al centro de control. A diferencia de la comida, que es pesada y requiere horas para digerirse, las impresiones entran a la velocidad de la luz y nos impactan instantáneamente. Aquí es donde entra en juego la genialidad del diseño humano y la ley de las octavas. El cuerpo toma estas 3 materias primas, comida, aire e impresiones, y las somete a un proceso continuo de refinamiento, similar a cómo el petróleo crudo se destila para convertirse en gasolina, luego en combustible de aviación
y finalmente en algo aún más sutil. Las sustancias van subiendo de categoría, volviéndose más inteligentes, más cargadas de energía y menos materiales. Lo que comenzó como una simple papa cocida y una bocanada de aire, tras pasar por múltiples filtros y transformaciones en el laboratorio del cuerpo, se convierte en la electricidad que mueve tus nervios, en la sustancia que permite tus pensamientos y finalmente en la energía sexual. Es vital comprender que la energía sexual no es algo separado del resto de tu cuerpo, ni es simplemente una hormona diseñada para la reproducción. La energía sexual, el hidrógeno C12, es el resultado final, el producto cumbre de toda la actividad de la fábrica. Es la sustancia más elaborada que el organismo puede producir. Todo el trabajo de digestión, respiración y percepción sensorial culmina en la creación de esta materia preciosa. Es como si una nación entera trabajara día y noche en minas, campos y laboratorios, con el único objetivo de sintetizar una pequeña gota de un elixir dorado. Este hidrógeno C12 contiene en sí mismo una potencia nuclear. Tiene la capacidad de crear vida física, es decir, un nuevo ser humano completo, lo cual demuestra su inmenso poder organizador. Pero también tiene una función oculta que la naturaleza no te obliga a usar. Tiene la capacidad de crear un segundo cuerpo dentro de ti. Por supuesto, hablaremos de esto más adelante. Volviendo al tema, el diseño de la fábrica humana tiene una peculiaridad, o lo que podríamos llamar un fallo de seguridad intencional. La digestión de la comida y el aire ocurre casi automáticamente. El cuerpo sabe cómo extraer nutrientes y oxígeno sin que tú tengas que concentrarte en ello. Pero la digestión de las impresiones no es automática. La gran mayoría de las impresiones que recibimos entran y salen sin ser digeridas, sin ser aprovechadas, como alimentos que pasan por el tracto digestivo sin que se absorban sus nutrientes. Esto causa una especie de indigestión psicológica y una pérdida masiva de potencial. A pesar de esta ineficiencia, la fábrica logra producir una cantidad de C12, pero el sistema no tiene tuberías instaladas por defecto para llevar esta sustancia más allá de su nivel biológico. La naturaleza te lleva hasta el punto de ser un animal capaz de reproducirse, y ahí te abandona. La evolución mecánica termina en la producción del C12. Lo que suceda después con esa sustancia depende enteramente de la voluntad del individuo, y es aquí donde nos encontramos con el gran cuello de botella que define el destino espiritual de cada persona según Gurdjieff. Toda esta maquinaria trabaja incesantemente para producir el combustible de la liberación, pero justo cuando el proceso llega a su punto crítico, nos encontramos con que el recipiente tiene fugas y el sistema no sabe qué hacer con el excedente de energía. La evolución mecánica del ser humano termina en la producción de la energía sexual. Si el ser humano desea ir más allá, si desea crear algo que no sea un hijo de carne y hueso, sino un cuerpo de espíritu inmortal, debe construir esos canales él mismo. La naturaleza nos lleva hasta el borde del abismo y nos dice que, si queremos volar, tendremos que fabricarnos las alas. Esto genera una situación crítica dentro de la psique y la biología de cada persona. La fábrica no se detiene. Sigue produciendo C12 día tras día, noche tras noche mientras comemos, respiramos y percibimos el mundo. Esta energía se acumula en el centro sexual y crea una presión hidrostática tremenda. Es una ley física ineludible. La energía no puede permanecer estancada. Debe fluir, debe transformarse o debe ser expulsada. Aquí surge el conflicto fundamental. La mayoría de las personas no están utilizando esta energía para crear una nueva vida biológica todo el tiempo, ni tampoco saben cómo transmutarla hacia arriba para crear su cuerpo astral. Entonces, ¿qué sucede con este combustible de alto octanaje que se acumula en el tanque sin ser usado? La respuesta es inquietante. El C12 acumulado y no utilizado comienza a comportarse como un material radiactivo inestable o como un alimento perecedero que se deja fuera del refrigerador. Si no se usa para su propósito original ni se sublima, empieza a pudrirse dentro del sistema, pero no se pudre de una manera inerte, se vuelve tóxico. Esta energía, que estaba destinada a crear vida o iluminar la conciencia, se invierte y se convierte en un veneno para el espíritu. Gran parte del malestar crónico,
la ansiedad sin motivo, la irritabilidad y la depresión que sufren las personas modernas no es más que la manifestación de este hidrógeno Si-12 descomponiéndose en su interior. Es energía creativa que, al no encontrar salida, implosiona y comienza a destruir la maquinaria que la creó. Imagina que tienes un reactor nuclear en el sótano de tu casa, diseñado para proveer energía a toda una ciudad, pero mantienes todas las salidas cerradas. La presión aumentará hasta que busque cualquier grieta por donde escapar, y cuando lo haga, no será un flujo ordenado, será una explosión destructiva. En el ser humano, esta presión del Si-12 busca fugas desesperadamente. A veces, se manifiesta como una búsqueda obsesiva de placer sensorial, no por disfrute real, sino por la necesidad urgente de aliviar la presión. Otras veces, esa energía podrida alimenta los celos enfermizos, la ira violenta o una ambición desmedida y cruel. Es la misma energía divina, pero corrompida por el estancamiento. La tragedia es que el individuo siente este exceso de energía como una carga, como algo que le molesta, y busca quitársela de encima lo más rápido posible, desperdiciando así el único capital con el que podría comprar su libertad. El cuello de botella es, por tanto, el punto donde se decide el destino del hombre. La naturaleza ha cumplido su parte entregándote el combustible. El hecho de que se acumule y genere presión no es un error, es un desafío. Es la vida preguntándote si eres capaz de tomar el mando de tu propia fábrica o si seguirás siendo un empleado pasivo que deja que los materiales se desperdicien. El estancamiento del Si-12 es el primer gran obstáculo, pero lamentablemente no es el único peligro. Si solo se tratara de aprender a manejar la presión interna, el trabajo sería difícil, pero manejable. El problema real es que vivimos en un entorno que parece saber muy bien el valor de lo que llevamos dentro. El problema no es solo que la energía se estanque o se pudra, sino que existen mecanismos externos, trampas culturales y hábitos profundamente arraigados esperando para alimentarse de ella. Existe una industria invisible de extracción de energía, y tú eres la materia prima. Si aceptamos la premisa de que el hidrógeno Si-12 es la moneda más valiosa del universo, debemos entonces preguntarnos, ¿dónde está toda esa riqueza? Si producimos esta sustancia a diario, ¿por qué la mayoría de las personas viven en una bancarrota espiritual permanente, sintiéndose débiles, apáticos y dormidos? La respuesta es que estamos siendo saqueados. Existe un gran robo ocurriendo bajo nuestras narices. Un drenaje sistemático de energía sexual que nos impide acumular la cantidad necesaria para iniciar cualquier proceso de transmutación real. Para que el espíritu cristalice, el tanque de Si-12 debe estar lleno y sometido a presión. Si el tanque tiene agujeros, nunca alcanzaremos la presión crítica necesaria para el despertar. Y lamentablemente, el ser humano moderno es un tanque lleno de huecos. El primer y más evidente agujero es el sexo mecánico. Es vital hacer una distinción aquí. No estamos hablando de la unión sexual consciente, ni del acto reproductivo natural, los cuales tienen su lugar y función legítima en el orden de las cosas. Hablamos del uso del sexo como un sedante, como una mera descarga de tensión o como un hábito compulsivo. En la enseñanza de Gurdjieff y otras tradiciones esotéricas, se explica que durante el orgasmo común se libera una cantidad masiva de Si-12. Si esta liberación no tiene como objetivo la creación de un hijo, ni tampoco está dirigida hacia adentro mediante técnicas de transmutación, esa energía se expulsa del organismo y se pierde para siempre. Se dice en términos un tanto crípticos que esta energía liberada no desaparece, sino que alimenta a la luna o a las fuerzas mecánicas de la naturaleza. Somos, en este sentido, ganado energético. Nos ordeñan mediante el placer espasmódico para alimentar una maquinaria cósmica. Cada vez que buscas una descarga rápida simplemente para aliviar el aburrimiento o el estrés, estás tirando a la basura meses de trabajo de tu fábrica interna. Estás pagando una cuenta de centavos con diamantes. Pero el sexo físico no es, ni de lejos, el ladrón más peligroso. El acto físico tiene límites biológicos. El cuerpo se cansa y necesita recuperación. Sin embargo, existe un vampiro mucho más insaciable que no tiene límites y que puede drenarte las 24 horas del día.
la fantasía y la imaginación mecánica. Este es el concepto más difícil de aceptar para la mente moderna, pero es la clave de la esclavitud humana. Existe la creencia errónea de que lo que sucede en la mente es gratis, que pensar o imaginar no consume recursos reales. Esto es una mentira biológica. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada. Cuando te sumerges en fantasías eróticas, cuando consumes contenido para adultos o cuando pasas horas soñando despierto con situaciones sexuales, tu centro sexual se activa. La fábrica comienza a bombear Si-12 hacia la imagen que has creado en tu mente. El problema es que la imagen es un holograma, un fantasma. No hay nadie allí. No hay intercambio energético. No hay posibilidad de creación. Estás vertiendo el combustible de la inmortalidad en un abismo sin fondo. La pornografía, en este contexto, actúa como un arma de destrucción espiritual masiva. Superestimula el centro sexual visualmente, forzando a la glándula a secretar y quemar Si-12 a un ritmo frenético, sin que el cuerpo participe plenamente. Es una hemorragia constante. La persona que vive atrapada en la fantasía sexual cree que tiene una libido alta, pero en realidad está sufriendo una fuga de energía vital que la deja castrada a nivel de voluntad. Por eso, tras una sesión de fantasía compulsiva, no solo se siente cansancio físico, sino una especie de vergüenza existencial y una niebla mental densa. Es la sensación de haber sido saqueado. El brillo de los ojos se apaga, el magnetismo personal desaparece y la capacidad de hacer cosas en el mundo real disminuye drásticamente. Pero el robo no termina en lo sexual. El Si-12 es una energía tan potente y versátil que si no se usa para su propósito, puede ser secuestrada por otros centros de la máquina humana para fines destructivos. Aquí entran en juego las emociones negativas. La ira, los celos, la envidia, el miedo crónico y la autocompasión son estados extremadamente costosos. Mantener un estado de odio o de depresión profunda requiere una cantidad inmensa de energía. ¿De dónde saca el cuerpo esa energía? Del depósito de Si-12. Las emociones negativas son fuegos que queman el combustible del espíritu para mantener vivas nuestras neurosis. Cuando te permites un ataque de ira descontrolada, estás quemando en minutos la energía que te tomó semanas acumular. Es una combustión ineficiente y sucia que deja residuos tóxicos en el organismo. La cultura actual, con su constante bombardeo de estímulos diseñados para indignarnos, asustarnos o excitarnos, es una máquina perfectamente engrasada para provocar estas explosiones y mantenernos vacíos. Se nos vende la idea de que expresar cada emoción es saludable y que reprimir cualquier impulso sexual es malo. Esta narrativa es la trampa perfecta. No se trata de moralidad. Al universo no le importa si eres bueno o malo, según los estándares humanos. Al universo le importa la energía. Esto es un asunto puramente técnico y financiero. Si gastas todo lo que ganas e incluso te endeudas energéticamente, terminas en bancarrota. Y una persona en bancarrota espiritual no puede adquirir nada, no puede ser libre y ciertamente no puede construir un cuerpo astral. La situación es, por tanto, crítica. Tienes una fábrica capaz de crear oro, pero vives rodeado de ladrones y tienes las puertas abiertas de par en par. El sistema te anima a gastar, a derramar, a explotar. Te dicen que la satisfacción inmediata es el objetivo de la vida, ocultándote que ese placer momentáneo es el precio que aceptas por tu propia alma. El gran robo es convencernos de que la pérdida de nuestra energía vital es normal, inevitable e incluso deseable. Nos han convertido en adictos a nuestro propio vacío. Entender este diagnóstico es el primer paso real hacia la cura. No puedes detener una hemorragia si no sabes que estás sangrando. Ahora que comprendes que cada fantasía descontrolada, cada explosión emocional mecánica y cada acto sexual inconsciente es un cheque que estás firmando contra tu propia inmortalidad, la perspectiva cambia. Ya no se trata de seguir reglas morales impuestas por una religión. Se trata de una estrategia de supervivencia inteligente. La pregunta lógica que surge ante este panorama desolador es: si la represión y el gasto mecánico son dañinos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se repara la tubería rota para que esa energía,
en lugar de derramarse hacia abajo y hacia afuera, pueda ser forzada a subir y cristalizar en algo eterno. La respuesta no está en la castidad forzada, sino en una ingeniería interna mucho más sutil y poderosa. Un secreto que los alquimistas han guardado celosamente durante milenios. Aquí es donde la mayoría de los buscadores espirituales y entusiastas del desarrollo personal cometen un error fatal. Al comprender que la pérdida de energía sexual es perjudicial, su reacción instintiva es ir al extremo opuesto, la represión total. Deciden cerrar la compuerta por la fuerza, imponiéndose un celibato rígido o luchando contra sus propios impulsos mediante la culpa y el miedo. Es vital comprender que la represión no es transmutación. De hecho, la represión mecánica es tan peligrosa como el desenfreno. Si bloqueas la salida de una caldera de vapor sin abrir una vía de escape superior, la caldera no funcionará mejor. Simplemente explotará. Retener el hidrógeno C12 sin saber cómo procesarlo convierte la sangre en un fluido tóxico, generando fanatismo, obsesiones mentales y enfermedades psicosomáticas. La solución no es moral, es técnica. No se trata de negar la naturaleza, sino de aplicar una ingeniería superior que aproveche las leyes de la física interna. Para entender cómo funciona esta ingeniería, debemos volver a la estructura de la fábrica humana y a la ley de las octavas. Como vimos, la comida y el aire evolucionan dentro del cuerpo gracias a ciertos impulsos o choques naturales. La naturaleza provee estos impulsos automáticamente para que sigas vivo. Sin embargo, para que el hidrógeno C12 evolucione y pase al siguiente nivel de refinamiento, se requiere un tipo de impulso que la naturaleza no te da. Este impulso se conoce en el cuarto camino como el segundo choque consciente. Este es el secreto mejor guardado de la alquimia interior. La evolución de tu espíritu no es automática. Requiere de una intervención voluntaria y deliberada en el funcionamiento de tu propia máquina. El cuerpo no hará esto por ti, del mismo modo que un automóvil no se conducirá solo hacia un destino que no ha sido programado. ¿En qué consiste prácticamente este segundo choque consciente? Consiste en un cambio radical en la forma en que recibimos las impresiones y gestionamos el momento del impulso sexual o emocional. Normalmente, cuando recibimos una impresión fuerte, ya sea una imagen erótica, un ataque de ira o una noticia impactante, reaccionamos mecánicamente. Nos perdemos en la emoción, nos identificamos con ella y la energía se descarga inmediatamente. La transmutación ocurre cuando, en ese preciso instante de entrada de la impresión, interponemos un momento de conciencia pura. Es el acto de no reaccionar automáticamente, sino de estar presentes y conscientes de nosotros mismos mientras sentimos el impulso. Gurdjieff llamaba a esto el recuerdo de sí. Imagina que el impulso sexual o emocional es una ola gigante que viene hacia ti. La reacción mecánica es dejarte arrastrar por la ola y estrellarte contra las rocas. Eso es el desperdicio de C12. La represión sería tratar de detener la ola con un muro, lo cual eventualmente te romperá. La transmutación es aprender a surfear la ola. Utilizas la fuerza inmensa de ese impulso, pero en lugar de dejar que te empuje hacia la acción física o la fantasía mental, diriges esa presión hacia la conciencia de tu propio ser. Sostienes la sensación de deseo o emoción sin expresarla y sin reprimirla, observándola con una atención dividida. Una parte de tu atención está en el objeto de deseo, y la otra parte, la más importante, está anclada en la sensación de ti mismo observando. Bajo este calor de la conciencia, el hidrógeno C12 cambia de estado. Deja de ser pesado y pegajoso. Se vuelve volátil, ligero y luminoso. Pasa a una octava superior, convirtiéndose en hidrógeno 6, la materia del mundo mental superior y del cuerpo astral. Esta nueva sustancia ya no busca salir hacia abajo a través del sexo o la explosión emocional. Ahora sube, comienza a circular por el sistema nervioso, nutriendo centros cerebrales que normalmente permanecen inactivos en el hombre promedio. Es entonces cuando se experimentan estados de claridad mental, intuición profunda y una sensación de poder contenido que no tiene nada que ver con la excitación nerviosa. La transmutación es, en esencia,
el acto de usar el combustible de la reproducción física para alimentar la regeneración espiritual. Este proceso debe ser continuo. No es algo que se hace una vez y se olvida. Cada momento del día ofrece oportunidades para este trabajo de ingeniería. Cada vez que sientes irritación y no la expresas mecánicamente, sino que la transformas en presencia, estás creando alma. Cada vez que sientes deseo y no lo desperdicias en fantasía, sino que usas ese fuego para sentirte más vivo y presente aquí y ahora, estás acumulando riqueza. Es un proceso de destilación gota a gota. Al principio, los resultados son imperceptibles, pero con la persistencia, esta sustancia refinada comienza a depositarse en el organismo. Empieza a ocurrir un fenómeno de cristalización. Del mismo modo que la sal se cristaliza en una solución saturada, el espíritu comienza a cristalizarse en un cuerpo saturado de energía transmutada. Se empieza a formar un centro de gravedad permanente dentro de ti, algo que no cambia con tus humores, ni con el clima, ni con las circunstancias externas. Estás construyendo, átomo por átomo, el vehículo de tu inmortalidad. Todo este esfuerzo, toda esta lucha contra la inercia de la naturaleza y la presión de la sociedad, tiene un único y glorioso objetivo: la creación del cuerpo astral, también conocido en la tradición como el cuerpo Kesyan. Este no es un concepto simbólico ni una alegoría religiosa. Estamos hablando de una realidad estructural. El ser humano que ha logrado transmutar su hidrógeno Si-12 con éxito, ha creado dentro de su cuerpo físico un segundo organismo, hecho de una materia mucho más fina y resistente a las leyes de la desintegración terrestre. Mientras que el cuerpo físico está hecho de la tierra y a la tierra debe volver, el cuerpo astral está hecho de la energía del sol procesada y pertenece a un orden solar. La muerte es, en última instancia, una fuerza gravitatoria. Es la tierra reclamando los elementos que te prestó: el carbono, el calcio, el agua de tu cuerpo. Todo tiene un dueño y ese dueño es el planeta, que tarde o temprano cobrará su deuda. Según Gurdjieff, cuando una persona muere sin haber creado un cuerpo astral, su conciencia, que estaba atada únicamente a las funciones químicas del cerebro físico, se apaga como una vela cuando se acaba la cera. No queda nada porque no se construyó nada capaz de subsistir fuera del soporte biológico. Esta es la aterradora realidad de la muerte para el hombre máquina. Sin embargo, para aquel que ha trabajado en la gran fábrica, la muerte es un evento completamente diferente. El que posee un cuerpo astral cristalizado tiene un vehículo en el cual su conciencia puede mudarse. Cuando el cuerpo físico colapsa y se desintegra, la conciencia no se dispersa, porque ya tiene una nueva casa, una casa construida con ese Si-12 que no desperdició. Este cuerpo sutil no está sujeto a la gravedad biológica, no puede ser reclamado por la Tierra porque no es de la Tierra. Es en este momento cuando la inmortalidad deja de ser una teoría y se convierte en un hecho técnico. Has burlado al sistema, has utilizado los recursos que la naturaleza te dio para la supervivencia de la especie, y mediante astucia y voluntad, los has usado para tu propia supervivencia individual eterna. Según Gurdjieff, la verdadera libertad no es la libertad de hacer lo que uno quiera, ni la libertad política o social, que son siempre temporales y relativas. La única libertad absoluta es la libertad de ser. Es la posesión de un yo permanente e indestructible, que no depende de las fluctuaciones de la materia densa. Pero esta libertad tiene un precio altísimo. El precio es la renuncia a la comodidad de ser una máquina. El precio es la vigilancia eterna sobre nuestra propia fábrica. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Ningún maestro, ningún salvador, ningún ritual mágico puede transmutar tu energía sexual por ti. Es un trabajo solitario, íntimo y a menudo invisible para el mundo exterior. Lo único de lo que sí podemos estar completamente seguros es de que vivimos en tiempos oscuros, donde todo conspira para mantenernos dormidos, para drenarnos hasta la última gota de nuestra vitalidad y dejarnos como cáscaras vacías al final de nuestros días. Pero también vivimos en tiempos de oportunidad, donde conocimientos tan polémicos y a menudo ridiculizados como la enseñanza de Gurdjieff están disponibles para quien tenga oídos para oír. La fábrica es tuya,
El combustible se genera cada día dentro de ti. Los planos de la ingeniería están ahora en tus manos. La decisión de si usarás ese poder incalculable para alimentar fantasías pasajeras y morir como polvo, o para forjar un vehículo de luz y vivir como una estrella, es exclusivamente tuya. Si llegaste hasta aquí, recibe como siempre un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo. Por hoy me despido sin más, no sin antes agradecerte por tu presencia. Que todo lo bueno del mundo llegue a ti. Nos vemos pronto. Mantente despierto.